Entonces, démosle una cálida bienvenida a la doctora Ana. Bien, sin más preámbulo, pues les va a presentar esta conferencia magistral de destellos, indicios e imágenes subalternas en el cine latinoamericano. Adelante, Ana. Pues muchas gracias por la paciencia, por estar aquí. Después de siempre luchar contra la tecnología, logramos poner la presentación que les preparé para esta mañana. Y bueno, estoy muy emocionada y muy contenta de poder conocerles, de estar aquí en esta universidad tan linda y bueno, de también compartir algunas reflexiones sobre el cine latinoamericano. A lo mejor ustedes conocen pocas películas o han visto poco sobre cine latinoamericano y es un buen pretexto también para conectar con la tradición cinematográfica de la región. Y bueno, específicamente vamos a problematizar un tema que yo he venido investigando a lo largo de mi formación y bueno, que hemos también sobre el que hemos compartido algunas preguntas, debates con el profesor Michel, con el que hemos colaborado y bueno, estoy muy contenta de poder plantearles esta mañana estas ideas. Voy a plantear algunos puntos de partida para comenzar. Estaba por ahí la propuesta de que leyeran un texto clásico de la digamos de la tradición de investigación teórica sobre el cine, ¿no? Si no lo pudieron leer, se los recomiendo, igual lo vamos a hablar un poco sobre ese texto. Es un texto de un filósofo alemán que se llama Walter Benjamin y es un texto que se escribió en los años 30 del siglo pasado, casi va a cumplir 100 años de haber sido escrito y es un texto absolutamente vigente para pensar los medios actuales. Él denomina la era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Se llama La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica y es un texto relativamente corto y tiene muchas posibilidades de aproximación. Pero él, al hacer su análisis de este momento específico de producción de imágenes que significó el cinematógrafo a finales del 19 y ya su momento de expresión culminante en los años 30, pues detectó muchos elementos que van a ser importantes para pensar la cultura visual incluso en el presente, ¿no? Tuvo una perspectiva tan visionaria que sus ideas sobre la reproducción técnica de las imágenes pues siguen siendo vigentes y nos siguen dando pautas para interpretar este presente donde se radicalizó esta idea de la reproducción de imágenes y donde habitamos este mundo hipervisual, ¿no? Cargado de imágenes de reproducción que ahora están en nuestros dispositivos, ¿no? Y que inundan nuestra vida cotidiana y donde se siguen disputando elementos de carácter político y elementos de carácter, digamos, donde coexiste esta dualidad que Benjamin vio de las imágenes en el capitalismo, ¿no? Decía, las imágenes sirven para enajenar, para envolver, pero también pueden servir para transformar la realidad, ¿no? Y él vio en la técnica de reproducción de imágenes, en ese momento, el cine analógico, ¿no? Como un espacio también para transformar el mundo, y un poco de eso vamos a hablar, ¿no? De cómo estas imágenes tienen ese doblez desde los orígenes del cinematógrafo, ¿no? Tienen este carácter de espectáculo, pero también han tenido otras funciones de transformación, de denuncia, ¿no? Y lo mismo ocurre con los dispositivos que tenemos hasta el momento, ¿no? Podemos pasarnos ahí viendo horas TikTok, ¿no? Pero también las imágenes, las redes sociales, la circulación de imágenes contemporáneas ha servido para visibilizar las injusticias del mundo, han servido para visibilizar y transformar regímenes políticos, ¿no? Para transformar y difundir mensajes alternativos, ¿no? Y de esos mensajes y esas imágenes alternativas vamos a hablar, pensando específicamente en un momento del cine latinoamericano. Yo sé que quedó así el título un poco así general y amplio. No
no vamos a ver ni vamos a agotar toda la experiencia del cine latinoamericano porque es muy amplia, ¿no? Tanto como la propia experiencia del cine en México, sino vamos a ver momentos, 3 momentos específicos donde podemos nombrar que hay una experiencia latinoamericana de creación cinematográfica, ¿no? En los años 70 y 2 experiencias más donde se condensan estas imágenes de la región, que no tampoco quiero que ustedes vayan con la idea de que la región es unívoca o que es homogénea, ¿no? Y que los cines a su interior son algo similar, es algo que no quiero compartir, sino más bien pensar que existieron ciertos momentos donde se compartió una idea de América Latina y ese momento pues fue nombrado como Nuevo Cine Latinoamericano en los años 70. Ahora vamos a hablar un poco sobre ello, pero antes quiero hacer como un recorrido por algunas reflexiones de teóricos e investigadores que han mirado la estrecha relación de la que vamos a hablar toda esta mañana entre cine y subalternidad, ¿no? Cine y sujetos subalternos, ¿no? El primero de ellos vamos a dedicarlo a Walter Benjamin, pero hay otras investigaciones donde y reflexiones donde se ha puesto sobre la mesa el carácter, digamos, difusor, el carácter de apropiación que los grupos subalternos han tenido con la aparición de las imágenes de reproducción técnica, ¿no? Parece que es algo totalmente separado, ¿no? Y pensamos el cine solo como esa fábrica de sueños, esa industria, ¿no? Pero justo con el surgimiento del cine también existe la posibilidad de que estos grupos excluidos en los órdenes sociales puedan aparecer a cuadro, ¿no? En los órdenes representativos tanto de la historia del arte como de las expresiones sociales. Entonces, un poco vamos a ir por ahí y empezamos con esta cita de Benjamin, que va a ser como una referencia muy importante esta mañana, ¿no? Benjamin escribe 2 textos que son como canónicos, que dialogan y a la vez son separados. Uno tiene que ver con esta reflexión sobre la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica del 36, y otro casi al final de su vida, con una muerte trágica como la que tuvo en medio del ascenso del nazismo en Europa y antes de desaparecer de este mundo, escribió otro texto muy importante sobre filosofía de la historia, que son las tesis sobre la historia o las tesis sobre el materialismo histórico, ¿no? En esa reflexión hace como una búsqueda, se pregunta sobre el papel de la historia en un momento de crisis como el que él estaba habitando, ¿no? El momento de ascenso del fascismo, del nazismo en Europa, de la persecución, ¿no? Él también es un filósofo de origen judío, y da ciertas pautas para pensar desde otro lugar también la producción de la historia y la producción del conocimiento histórico. Y de ese lugar viene esta primera cita, ¿no? En este texto habla de que la historia de los oprimidos es un discontinuum, dice Benjamin. El continuum es el de la historia de los opresores, ¿no? O sea, va a decir que la continuidad de la historia es la historia de la violencia, de la dominación, ¿no? Pero que en ciertos momentos del proceso histórico aparecen los destellos de las imágenes de la irrupción de los oprimidos por transformar la realidad, ¿no? Esta reflexión es muy cercana, podemos ir a la siguiente, por favor, diapositiva, con las reflexiones de otro teórico marxista que también por esos años, los años 20, 30, se encontraba también preso por el fascismo italiano, ¿no? Antonio Gramsci, quien escribe desde la cárcel. A lo mejor han escuchado algo sobre este teórico, sino también es muy interesante acercarse a su reflexión, sobre todo desde el ámbito de la cultura y de las reflexiones sobre cultura. Y bueno, escribió de muchas cosas, era periodista también, pero hay una línea, digamos, de su pensamiento que tiene que ver con la denominación de la categoría de subalternidad, ¿no? O de subalternos. Digamos que es el primero
que nombra de esta forma a ciertos grupos sociales excluidos, ¿no? O que están bajo el yugo de una economía, de una hegemonía política, económica, social, ¿no? Entonces él habla de que existen hegemonías. Para nuestro interés es muy importante porque él también ve la construcción de la hegemonía por los medios culturales, ¿no? No solo ve que hay una hegemonía política, sino que también en la cultura se construye una hegemonía y que hay grupos subalternos que están en constante oposición, pero siempre en tensión con la construcción de la hegemonía. A veces se logra la construcción de contrahegemonías, pero en general los grupos subalternos siempre están en esta tensión. Pero lo interesante, y para lo que creo que sirve también la reflexión de Gramsci, es porque es el primero en nombrar a estos sectores, digamos, marginados, como grupos subalternos, ¿no? Y tiene esta cita que también les traigo, que es una de las citas clásicas cuando se toma o se piensa el tema de la subalternidad, ¿no? Que dice, bueno, el texto está en el cuaderno 25 de los cuadernos de la cárcel. Recuerden que está escribiendo desde su cautiverio por el fascismo italiano, y la reflexión se llama Historia de la clase dominante e Historia de las clases subalternas. Y un poco, si se dan cuenta, coincide con la idea de los oprimidos que planteaba Benjamin también por esos años en las tesis sobre la historia. Y dice, la historia de las clases subalternas es necesariamente disgregada y episódica. Estas sufren la iniciativa de la clase dominante. Incluso cuando se rebelan, se hallan en estado de defensa alarmada. Por ello, cualquier brote de iniciativa autónoma reviste inestimable valor. De todos modos, la monografía es la forma más adecuada para esta historia que exige un cúmulo de materiales variados, ¿no? En esta construcción de la hegemonía, se destruye la posibilidad de unidad o de unificación de las clases subalternas, ¿no? Entonces dice, si vamos a buscar en el pasado o si vamos a buscar en la historia de eso que se llama historia de los grupos subalternos, que después va a ser una corriente de la historiografía a nivel internacional, tenemos que pensar que esta historia está en fragmentos, ¿no? Si quieres la siguiente. Va a haber un equivalente en las reflexiones sobre la subalternidad, ¿no? Gramsci lo nombra como grupos subalternos. Benjamin habla de pueblos, de grupos oprimidos, ¿no? La historia de los oprimidos, veíamos en esta primera cita. Y la tradición filosófica podría nombrarla también como los pueblos. Esta es una reflexión, por ejemplo, del filósofo francés Didi Huberman, ¿no? Que habla de la forma de aparición de los pueblos, la exposición de los pueblos, ¿no? El teórico francés Rancière va a hablar de los anónimos, ¿no? La emergencia de los anónimos en la historia. O sea, podemos encontrar ahí un equivalente que más o menos se refiere a una experiencia similar, ¿no? De sujetos que están al margen de la construcción de la hegemonía, que están al margen de la construcción del poder, ¿no? Y me gusta mucho esta cita porque también pensar que estamos en un momento donde existe una disputa sobre cómo aparecen estos grupos subalternos en las imágenes cotidianas. O sea, lo que les digo puede parecer algo lejano, ¿no? Dicen, esta conferencista nos está hablando de algo que pasó hace 100 años, ¿no? Pero sigue siendo algo absolutamente vigente en este momento de crisis social, de crisis política, ¿no? El tema de las imágenes subalternas está estrechamente vinculado con el derecho a la imagen, ¿no? El derecho a poder aparecer en el orden social, el derecho a ser vistos, a ser escuchados por parte de la sociedad general, y eso es el intersticio, digamos, que abre el cine, que abren las imágenes de reproducción técnica, un poco antes que el cine, la fotografía, ¿no? Y bueno, este texto que también les recomiendo si les interesa el tema de Didi Huberman se llama Pueblos expuestos, pueblos figurantes, y dice, los pueblos están expuestos a desaparecer porque están, fenómeno hoy muy flagrante, intolerablemente triunfante en su equivocidad, o sea, en su equivocación misma, sobreexpuestos a la sombra de su puesta bajo la censura, o a lo mejor con un resultado equivalente, sobreexpuestos a la luz de sus puestas en espectáculo. O sea,
los pueblos pueden estar omitidos, pueden estar silenciados, no podemos ver su presencia en los medios hegemónicos, o están, dice Didi Huberman, sobreexpuestos a la luz de sus puestas en espectáculos, ¿no? O sea, vemos también la imagen de lo popular reiteradamente apropiada en los medios de comunicación, ¿no? Caricaturizada, también hay una sobreexposición que silencia a estas comunidades, ¿no? Eso es, por ejemplo, muy claro en el caso de México con las comunidades indígenas, ¿no? Hay toda una construcción de estereotipos sobre los pueblos indígenas que siguen circulando en los medios, que se fortalecieron, por ejemplo, con el cine clásico, y que ustedes pueden pensar en las imágenes de Tizoc y del cine clásico, y que después se reiteraron y se reprodujeron. Y continúa Didi Huberman. La subexposición nos priva sencillamente de los medios de ver aquello de lo que podría tratarse. Basta, por ejemplo, con no enviar a un reportero o fotógrafo o un equipo de televisión al lugar de una injusticia cualquiera, sea en las calles de París o en otro extremo del mundo, para que ésta tenga todas las posibilidades de quedar impune y así alcanzar su objetivo. O sea, estamos viendo que las imágenes en la actualidad también están vinculadas estrechamente con la posibilidad de hacer denuncia y del acceso a la justicia, ¿no? Si no hay reporteros, si no hay medios, quedan estos hechos en silencio. La reproductibilidad técnica nos permite, bueno, ahora sacamos el celular para denunciar alguna arbitrariedad, ¿no? Y ahí tiene que ver con esta posibilidad de manejo de la reproductibilidad técnica para la denuncia. Pero también, dice Didi Huberman, pero la sobreexposición no es mucho mejor. Demasiada luz ciega. Los pueblos expuestos a la reiteración estereotipada de las imágenes son también pueblos expuestos a desaparecer, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Esta idea de la desaparición, pues, y de la exposición de las imágenes cobra absoluta vigencia con lo que está ocurriendo en este momento en Palestina, ¿no? O sea, estamos viendo cómo hay un deseo acompañado del proceso de genocidio y exterminio del pueblo palestino de desaparecer las imágenes, ¿no? Uno de los primeros ejercicios que cometió Israel fue sacar a la prensa, a los reporteros, asesinar a los reporteros locales para eliminar la posibilidad de tener agencia y de tener presencia, ¿no? Y por otro lado, curiosamente también estamos sobreexpuestos en las redes sociales a las imágenes de la violencia que están siendo cometidas contra el pueblo palestino, que nos impide realmente mirar y empatizar con el dolor de un pueblo que está siendo exterminado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está este juego que ya planteaba Didi Huberman de la exposición, sobreexposición, subexposición, ¿no? De las comunidades, de los pueblos, de los grupos subalternos, ¿no? Y Rancière, otro teórico francés que también ha hablado de el tema de la emergencia de los grupos subalternos en la historia del arte, dice: lo que los genocidios y las limpiezas étnicas niegan es, en efecto, un primer derecho a la imagen, ¿no? Esto es muy fuerte porque eso lo estamos viviendo en tiempo real ahora, ¿no? Hay una negación de la imagen, una negación de una imagen justa, digámoslo así, ¿no? Y lo que circula es una imagen de violencia, ¿no? Pero se oscurece. Por eso también en la tradición de la violencia genocida en el mundo entero, las imágenes no son tan fáciles, ¿no? También Didi Huberman tiene otro texto muy, muy interesante sobre las imágenes del genocidio al pueblo judío, ¿no? Que se llama Imágenes a pesar de todo, y es cómo, y que trata justamente de cómo las imágenes del genocidio desaparecieron. Claro que hay muchas imágenes del campo de concentración, ustedes me van a decir, no maestra, pero circulan, nosotras hemos visto cómo estaban los judíos, en qué condiciones estaban en el campo en los campos de exterminio. Sí, esas imágenes han circulado, pero las imágenes del exterminio son muy poquitas, ¿no? Didi Huberman recupera un grupo de imágenes que hablan de este momento de desaparición. Y bueno, él dice, las imágenes también se destruyen para que no haya huella de la violencia que hubo,
¿no? Y eso es un poco, y que creo que por eso este tema es absolutamente vigente en este momento, lo que está pasando en Gaza y en el mundo entero, ¿no? Y por eso tenemos que tener también muy presentes, y ustedes como estudiantes de una licenciatura, como estudios multiculturales, pues tienen que tener presente, ¿no? Porque también en la cultura, en la comunicación, en la circulación de imágenes se juegan términos políticos muy importantes, ¿no? El exterminio no solo se está dando de manera real, de manera violenta, de manera horrorosa, como está ocurriendo en Gaza, sino también está haciendo exterminar las imágenes del pueblo palestino, ¿no? Por eso son tan incómodas, tan disruptivas, tan disruptivo, por ejemplo, un mapa de Palestina, ¿no? Un mapa de Palestina puede causar una confrontación muy fuerte en medios, en redes sociales, ¿no? Porque está hablando de un territorio, de un pueblo que tiene historia, que tiene arraigo, y lo que quiere Israel es deshacer ese mapa, ¿no? Quiere que no exista esa idea de que el pueblo palestino tuvo ese derecho que está expresado en esta imagen de mapa, ¿no? Entonces dice Rancière, el derecho a la imagen, ¿no? Y ese derecho no solo es la propiedad del individuo, dice Rancière, sobre la imagen, sino la posibilidad de pertenecer a una comunidad o a un grupo humano, ¿no? O sea, porque en el fondo también lo que la imagen puede dar o negar es una cualidad de humanidad. Eso también lo dice Benjamin, ¿no? Las imágenes también pueden humanizar, ¿no? Y lo que el poder, la hegemonía, los grupos económicos quieren borrar es también esas imágenes que están ahí coexistiendo y que están que están planteando la común humanidad, ¿no? Dice, casi nadie espera ver a las víctimas venir a demandar indemnizaciones por la publicación de su imagen en la prensa, ¿no? O sea, las víctimas son las primeras en aparecer en los medios, ¿no? Pero son las últimas en realmente tener un reconocimiento a su humanidad por esa imagen usurpada. Bueno, dicho esto, vamos otra vez al cine, por favor. Vamos a la primera imagen de esta mañana. Y esta relación es muy importante porque desde los orígenes, o sea, la relación del cine con lo subalterno es el corazón del cine mismo, ¿no? Queremos ver así como, claro, Lumière, Méliès, toda la tradición representativa, pero los primeros actores del cine fueron los grupos subalternos, ¿no? Esta es, si quieren la vemos, es una película, es una de las primeras vistas o la primera vista que se exhibió en el mundo y no es nada más y nada menos que los obreros saliendo de la fábrica, ¿no? Es el primer registro que fue exhibido y bueno, las primeras actoras del cine fueron los obreros, ¿no? Eso da una relación, digamos, fundante del cine con los grupos subalternos. Además fue la primera el primer registro visto colectivamente y además se ha replicado a lo largo de la historia del cine de forma constante, ¿no? Son los trabajadores de la fábrica Lumière, ¿no? Que están saliendo, el camarógrafo dispone la cámara y registra esta salida de los obreros de la fábrica, ¿no? Es muy importante porque ahí vemos todas las relaciones de poder que se pueden establecer, ¿no? ¿Quién pone la cámara? ¿Quiénes son los sujetos de la imagen? ¿No? ¿Por qué se decide grabar a estos sujetos? Y no solo en estas primeras vistas. Recuerden que el cinematógrafo que surge en 1895 se extiende por todo el mundo y las imágenes se repiten. En América Latina, por ejemplo en México, tenemos las primeras vistas que se oscilan entre la representación del poder, ¿no? Estas imágenes de Porfirio Díaz, etcétera, pero también la aparición de los pueblos, dice Didi Huberman, ¿no? de los grupos anónimos. Hay una vista muy importante que se llama Desayuno de Indios, que es también de las primeras que se hacen en México, en América Latina, y es un grupo, una comunidad indígena desayunando, ¿no? Y vemos ahí cómo son los primeros en aparecer. Y eso
parece algo sencillo porque nosotros estamos acostumbrados a esta circulación de imágenes después de más de 100 años de reproductibilidad técnica en todas sus versiones, de lo análogo a lo digital, pero para la tradición representativa, para la tradición de las imágenes que estaba vinculada a la historia del arte, era una cuestión muy disruptiva. Y fue así, la siguiente, por favor, que Walter Benjamin, aquí lo tenemos, ya les traje una fotografía para que no se aburran y vean aquí a nuestro filósofo, lo que Benjamin reflexionó en este texto que ya les he estado hablando, ¿no? Reflexiona sobre el carácter revolucionario que tenía el cine, o que ha tenido, o que puede tener el cine para la historia del arte, pero también para la política, ¿no? O sea, no solo su reflexión, y es muy bonita el texto, les invito a leerlo para quien no pudo como revisarlo esta mañana, pero es un texto muy, muy interesante porque no solo se mueve, como nos hemos estado moviendo, en una reflexión sobre la historia del arte, sino que lleva esa reflexión a su contexto más cercano, que tiene que ver con el ascenso del autoritarismo, del nazismo, de la violencia en Europa, ¿no? Benjamin fue víctima también de la propia violencia nazi, sale de Francia perseguido, llega a España, quiere ir a América, no puede, su muerte es muy trágica, no puede cruzar la frontera y se suicida. Bueno, ahora es también incluso una discusión, ¿no? Si se suicidó o fue asesinado por las fuerzas represivas nazis, pero bueno, en una circunstancia muy extraña aparece, termina con la vida de nuestro filósofo, ¿no? Entonces estaba al calor de estos acontecimientos. Si quieren, vamos a la que sigue. Y justo en este texto, pues se maravilla de la potencia, digamos, de la potencia de las imágenes, ¿no? De la potencia y de lo que significaba el cine. Imagínense, traten como de por un momento dejar a un lado toda la cantidad de imágenes que nos circundan y piensen en esos primeros espectadores de cine, ¿no? O sea, también están todas estas anécdotas, ¿no? De cuando las vistas se proyectaban, y por ejemplo otra muy, muy famosa, la de el tren, la llegada del tren, pues cuando los espectadores veían de pronto una locomotora que aparecía en pantalla, pues se asustaban un poco y decían, nos va a atropellar esa locomotora. O sea, había una fascinación por esta reproducción en movimiento de la realidad, ¿no? Ya la fotografía había logrado alcances representativos muy importantes, miméticos, ¿no? Que era una búsqueda del arte en general, ¿no? Este acercamiento con la realidad. Pero lo que el cine conseguía era que además de esa mímesis hubiera este movimiento, y eso era muy, muy envolvente, ¿no? Como ahora nos siguen envolviendo las imágenes y nos atrapan, pero estos primeros espectadores como Benjamin veían en el cine también un elemento de modernidad, ¿no? Un elemento de posibilidad de un nuevo espectáculo, sí, y Benjamin veía un poco más. En este texto que está en la obra de arte dice: haciendo primeros planos de nuestro inventario, subrayando detalles escondidos de nuestros enseres más corrientes, explotando entornos triviales bajo la guía genial del objetivo, el cine aumenta, por un lado, los atisbos en el curso irresistible por el que se rige nuestra existencia, pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción insospechado y enorme. Parecía que nuestras tabernas y avenidas, nuestras oficinas, nuestros cuartos amueblados, nuestras estaciones y fábricas nos encerraban sin esperanza. Pero llegó el cine con su dinamita de décimas por segundo, ¿no? Estos cuadros animados e hizo saltar por los aires este mundo carcelario, de tal manera que ahora podemos emprender sin trabas viajes de aventura en el amplio espectro de sus ruinas, ¿no? O sea, el cine podía retratar la realidad, podía mostrar esa realidad en movimiento, pero a la par podía hacer que se pudiera mirar
desde otro lugar la realidad misma, ¿no? Vamos, si quieres, a la que sigue. Gracias, Ricardo. Y bueno, lo primero que él descubre que estaba transformando el cine en la tradición de la historia del arte era que se destruía la propia tradición de historia del arte, ¿no? Dice Benjamin, con la reproductibilidad técnica se destruye el carácter aurático, mágico que tenía o que ha tenido la obra de arte, ¿no? O sea, dice, la historia del arte se ha basado en llegar a ver las obras y posarnos frente a la pintura como una revelación, ¿no? En un momento único, porque es difícil llegar al Louvre o llegar a los grandes museos de arte y poder acercarse a las obras de arte, ¿no? Las obras de arte eran posesión de un grupo económico específico. Dice Benjamin, con la reproducción técnica, por ejemplo, con la fotografía, ya no es necesario ir a Francia, al Museo del Louvre, para ver a la Mona Lisa. Ya empiezan a circular estas obras de arte de forma masiva, ¿no? Se masifica la posibilidad de acercarnos a las obras de arte, y eso rompe también esta tradición elitista del arte mismo, por un lado. Pero por otro lado, dice Benjamin, esta reproducción permite hacer arte en sí mismo, ¿no? Porque para Benjamin el cine sí puede ser, y sobre todo, tiene la potencia de ser arte, ¿no? Pero es un arte especial, dice Benjamin, porque es un arte revolucionario, ¿no? Dice, mientras la obra de arte, la pintura es total, el cine demuestra o muestra fragmentos que dan sentido a través de esta articulación que nosotros ahora llamamos montaje, ¿no? Y podemos ver a través del montaje una transformación de la percepción. Es súper interesante, y justo ahora que nos inundan las imágenes, Benjamin habla de que el cine permite una atención en dispersión, ¿no? Y es un poco lo que ocurre ahora también con nuestros celulares, ¿no? Estamos escuchando y a la vez podemos ver el celular. Esta transformación de la percepción, dice Benjamin, ocurre con el cine, ¿no? Estamos ahí compartiendo, nos detenemos, pero a la vez podemos distraernos, mirar, hablar, silenciar en la propia sala de cine, ¿no? Dice, esta distracción, esta percepción en distracción es una cualidad que le va a dar un sentido diferente. Pero también y sobre todo, dice Benjamin, el cine da la posibilidad de transformar la técnica, la tecnología capitalista, ¿no? Recuerden que Benjamin escribe en pleno auge del Fordismo, ¿no? De la producción en serie, de la producción en masa. Y ahí está la imagen también clásica del cine que nos ha regalado Chaplin, ¿no? De tiempos modernos, donde está la banda de montaje, ¿no? Dice Benjamin, los seres humanos en el capitalismo se enajenan frente a la máquina, ¿no? Lo humano, eso no solo lo dice Benjamin, lo dice Benjamin retomando a Marx, ¿no? Lo humano se hace ajeno frente a un sistema de aparatos, ¿no? Es frente a la banda de montaje, pues que el propio sujeto el sujeto obrero, pues deja un poco su humanidad para agarrar el ritmo de la banda de montaje. Y ahí está la escena clásica que, si no han visto Tiempos Modernos, también les recomiendo mucho, porque el cine de los primeros tiempos es así genial, y Chaplin es maravilloso, pero hay una escena muy, muy chistosa de Chaplin donde está en la banda de montaje y termina su turno y sale con el mismo movimiento repetitivo de la banda de montaje y va así por el camino con sus dos desarmadores, con el movimiento repetitivo, en una gran alegoría de la enajenación del trabajo humano, ¿no? Por el capitalismo. Bueno, dice Benjamin, la técnica ha servido para enajenar a los seres humanos, pero también la técnica puede servir para lo lúdico, para la transformación humana, ¿no? Para la vida. Puede haber otra técnica, que sea una técnica de la risa, de la diversión, del esparcimiento. Benjamin está muy, muy presente, muy consciente de esa posibilidad del cine, ¿no? Y dice, mientras los obreros en la mañana se enajenan, lo dice en la obra de arte, en la era de su reproductibilidad técnica, mientras los obreros en la mañana se enajenan en la banda de montaje frente a la maquinaria, en la tarde tienen la posibilidad de ir al cine y ver cómo el actor de cine
las actrices, los actores de cine, cobran venganza frente a ese mismo sistema de aparatos, demostrando su humanidad, ¿no? El cine puede permitir ver la representación de lo humano, ¿no? Cuando vemos, aunque claro, sea muy técnico y sea una industria, de todas formas estamos viendo dramas humanos, estamos viendo esa experiencia humana, dice Benjamin, y eso es muy importante, ¿no? Porque se vuelve además para Benjamin el cine en el gran espectáculo para la masa, para el pueblo, ¿no? El gran arte popular realmente, ¿no? Donde todos podemos ir y compartir la apreciación de un arte que en otro momento hubiera sido elitista, ¿no? Es un arte para el público, ¿no? Y también, dice Benjamin, esta posibilidad de aparecer le da un carácter o permite pensar otra técnica que no sea la técnica de dominación y de enajenación, ¿no? Hay algunos autores que han denominado esta teorización como la idea de una segunda técnica no capitalista en Benjamin, y donde él ve que está el cine por excelencia. Ojo que Benjamin, como buen marxista, es muy dialéctico. Él sabe que en el cine coexiste la posibilidad y la potencia de transformación, ¿no? La potencia revolucionaria, pero también dice, en el cine también existe la posibilidad de enajenación, ¿no? O sea, y eso lo vemos también en el presente, ¿no? O sea, en realidad hay quienes dicen que la utopía benjaminiana pues se cumplió a la inversa, ¿no? O sea, que en realidad lo que privó en el cine fue el espectáculo, el negocio, etcétera. Yo creo que siguen coexistiendo esas dos posibilidades, ¿no? Claro que hay una parte industrial de reproducción de la lógica capitalista, pero también hay una posibilidad de transformación en el propio cine, y de eso vamos a hablar ahorita, porque en eso también están imbricadas las imágenes subalternas, la posibilidad de aparecer, ¿no? Dice Benjamin, el derecho que todo ser humano tiene de aparecer a cuadro, ¿no? Aparecer en las cámaras, y ahí la clásica, ¿no? Cuando aparece una cámara que salimos ahí haciendo la B de la Victoria para aparecer, ¿no? Y tener la posibilidad de emerger y de apropiarnos del espacio público, pero también dice Benjamin, el único papel que le queda al cine y al arte es politizarse, porque la última parte, que les recomiendo no perderse del texto, habla de la estetización de la política. Él dice, en el capitalismo, en el auge del totalitarismo, en el auge del nazismo, lo que ocurre es que la política se vuelve estética, ¿no? Los grandes líderes como Hitler, y léase todos los más presentes del momento, también se puede aplicar, y por eso vemos la vigencia, ¿no? Utilizan la estética para también plantear su forma de dominación de las masas, ¿no? Plantean el llegar al corazón de la gente a través del manejo de las emociones, ¿no? Dice Benjamin, eso es la estetización de la política, ¿no? Y vemos cómo se apela, ¿no? A hacer América otra vez, vamos a hacer América otra vez grande, ¿no? Vamos a toda la lógica de apelar a los sentimientos para dominar al pueblo, dice Benjamin, para dominar a las masas, ¿no? Dice, frente a ello, la única alternativa es la politización del arte, ¿no? El arte tiene que revelar, tiene que mostrar lo que el poder se apropia y lo que se vuelve estetización de la política. Ese análisis me parece que puede marcar una lectura de todo el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? O sea, cada vez más la política es estética, lo vemos y se sigue reiterando, ¿no? Esta forma de apelar a las masas, ¿no? Con un carácter político. Y pues hay resistencias, de eso creo que es importante tener en cuenta, que justo el cinematógrafo y después toda la evolución tecnológica hacia los pequeños formatos permiten también que la gente se apropie de las tecnologías de la reproducción técnica, ¿no? Y que podamos, en efecto, también en este momento se dice, ¿no? Yo sé que hay muchas mediaciones entre esta afirmación, pero bueno, cualquiera podría hacer una película o puede hacer un corto. Bueno, el TikTok ya es eso, ¿no? Ya es apropiarse y poder plantear un mensaje, ¿no? Yo sé que ahí hacer cine es una gran mediación, pero hay esa posibilidad, o sea, está como potencia, ¿no? O sea, de poder democratizar esos mensajes. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno,
nada más esta analogía, que también es muy importante en Benjamin, entre la historia, la aparición de la historia como destello y también como una forma muy cinematográfica. Yo creo que en ese sentido Benjamin está pensando no solo el cine, sino también la historia como relaciones imbricadas, ¿no? Y en esta, que es la tesis de la historia que les decía, de 1940, donde hace una reflexión sobre el papel de la historia en la sociedad, dice: la imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente. El pasado solo es atrapable como la imagen que refulge, ahí está, ¿no?, el destello, para nunca más volver en el instante en que se vuelve reconocible. La verdad no se nos escapará, es la frase de Gottfried Keller. Indica el punto exacto dentro de la imagen de la historia del historicismo. Él está confrontando toda la tradición historicista, ¿no?, de contar la historia como realmente fue. Y dice Benjamin, frente a esta idea de atrapar la verdad o la idea de no se escapará, el materialismo histórico, dice, donde el materialismo le atina un golpe a esta idea, porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer, así como los pueblos sobreexpuestos, ¿no?, con todo presente que no se reconozca aludido en ella, ¿no? Y ahí vemos otra dialéctica muy maravillosa de Benjamin, que tiene que ver con pensar el pasado en función del presente, ¿no? Un poco leer también el pasado a la luz, ¿no? Con este destello del presente y con esto iluminar las búsquedas sobre el pasado con el presente. La que sigue, por favor. Ya vamos a llegar al cine. No quiero dejar de mencionar, para quienes les interesa el tema, a otra investigadora, ella sí latinoamericana, que es Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, quien habla también de las imágenes subalternas y de un método muy importante que ella propone, que se llama sociología de la imagen, ¿no? O sea, cómo podemos leer estas imágenes, y en su reflexión también está esta posibilidad de usar las imágenes con ese doblez, con esa posibilidad de revelar el mundo social, ¿no?, que nos dan de revelar el mundo social, y también de leer a través de las imágenes estos mundos subalternos. Dice Silvia Rivera: las clases subalternas negadas por élites dominantes o reconocidas solo como ornamentos culturalistas en un modelo hegemónico de sociedad moderna salen a la superficie con toda nitidez cuando son presentadas en sus propios términos. El cine y la pintura son, en este sentido, medios más aptos para atravesar la superficie de esas ideas consoladoras en la medida en que expresan momentos y segmentos de un pasado no conquistado, que ha permanecido rebelde al discurso integrador y totalizante de la ciencia social y de sus grandes narrativas. Es por eso que, en lugar de ver en ellas tan solo fuentes de apoyo que solo ilustran interpretaciones más generales de la sociedad, como en las fórmulas típicamente de los intelectuales liberales, nacionalistas o marxistas, propongo más bien comprenderlas como piezas hermenéuticas en y por sí mismas, atravesadas por voces de autor que no solo describen o reflejan una realidad dada, sino que interpretan, teorizan, reflexionan sobre ella, brindándonos una mirada sociológica sobre la organización, los valores, las fortalezas, las fuerzas morales que moldean la sociedad. Ese es un texto que está disponible en línea para quien le interese, se llama así, Sociología de la Imagen, y ella propone esto, o sea, lo que habíamos estado moviéndonos era en un modo muy teórico de Benjamin, como la reflexión más filosófica, pero ella dice, en realidad, las imágenes también se pueden leer, ¿no?, como interpretación, como teorización sobre lo social, ¿no? Y a mí me parece que es súper interesante, y sobre todo en este momento y en una carrera como la que ustedes habitan, pensar que también las imágenes nos pueden dar información sobre este mundo social si las sabemos interrogar, y también nos pueden explicar sobre las tensiones y sobre los grupos subalternos que estamos buscando en esta conferencia. Adelante, por favor. Perdónenme que les puse estas citas tan grandes,
es que me emocioné como también acercarnos como a textos más amplios de los autores, no solo glosarles, sino también poder profundizar sobre la palabra de las propias autoras, ¿no? Frente a la idea de imágenes subalternas, tenemos que reconocer que también existen imágenes hegemónicas, ¿no? O sea, que también hay una hegemonía en la producción de las imágenes que algunos autores como Noel Burke han llamado modo de representación institucional, sobre todo para referirse a la estandarización, dicen los investigadores especializados, ¿no?, del lenguaje del cine clásico. El cine clásico es el cine que conocemos de Hollywood y también el cine del industrial mexicano, ¿no?, que tiene una narración lineal, que es envolvente, ¿no?, que tiene continuidad temporal, una edición estable, un punto de vista, digamos, objetivo, omnisciente, pero que básicamente se relaciona con pues estas historias de amor romántico, ¿no?, donde hay un final feliz, ¿no? Toda esta tradición representativa que además sigue operando hasta el presente, ¿no?, y que surge en los años 20, 30, cuando se modela una forma industrial de realización, ¿no? Cuando se modela, sobre todo en Hollywood, este cine digamos más clásico, que se replica también en América Latina con las industrias de cine mexicano, ¿no? Y bueno, para el tema de la reiteración estereotipada de las imágenes subalternas, pues qué más que pensar en las experiencias del cine clásico, ¿no? Y ahí tenemos a María Candelaria con Dolores del Río, así la superdiva, interpretando a una indígena de Xochimilco, ¿no? Y a Pedro Armendáriz también, así el super actor guapo de esa época, también representando a otro indígena de Xochimilco, ¿no? Esta construcción del estereotipo y bueno, la historia que, bueno, en realidad María Candelaria creo que no tiene final feliz, ¿verdad? Pero bueno, es el melodrama y el drama histórico y la idea del atavismo de los pueblos indígenas. ¿Sí han visto María Candelaria? No. ¿Sí? ¿Alguna vez con sus abuelitas, abuelitos? ¿No? Sí, en alguna clase, sí, pero las imágenes circulan y se reiteran, ¿no? Está Tizoc, hay como mucho trabajo o también sobre las imágenes de la pobreza, ¿no? Que se siguen replicando, o sea, que está Nosotros los pobres de Ismael Rodríguez, pero pues son imágenes y tramas muy parecidas a La Rosa de Guadalupe, o creo que cada vez más degradadas, con todo el respeto para el cine clásico, pero bueno, la idea de la reiteración de los estereotipos se continúa, ¿no? Se replica y tal vez va bajando su calidad, así como cuando se replican los píxeles, etcétera, ¿no? O sea, se va degradando un poco, pero la idea es que esta forma, esto que Noel Burke llamó modo de representación institucional, sigue operando de muchas formas y construyó una imagen hegemónica en el mundo entero, más o menos hasta los años 60. ¿No? 50, 60, que empieza a romperse esta idea del modo de representación institucional, sobre todo por una transformación tecnológica. Y ahí está Benjamin otra vez, ¿no? Empiezan a surgir en el mundo equipos más ligeros de filmación. No son las cámaras de celular que tienen ahora, pero sí, ya no son las grandes cámaras de 35 milímetros, ¿no? Sino que empiezan a ser cámaras más pequeñas de lo que en ese momento se llamó 16 milímetros o más adelante Super 8, que ya prefiguraban, si pensamos la historia como Benjamin la planteó, una revolución tecnológica que iba a derivar en estos pequeños formatos digitales que ya manejamos ahora. Pero bueno, esta revolución todavía analógica, ¿no?, de los pequeños formatos y del sonido directo, ¿no? Recuerden que antes se filmaba, bueno, acá los profes expertos en cine podrían explicar un poco más este tema, ahorita si quieren en el diálogo, pero bueno, antes se filmaba con el sonido aparte, ¿no? Se filmaba la imagen y aparte se grababa el sonido. Hay una revolución también en los años 50, 60 con la posibilidad de filmar con una cámara chiquita, con una cámara pequeña y a la vez poder grabar sincrónicamente el sonido, ¿no? O sea,
esto parece algo muy básico, ustedes me van a decir, no, pero yo con mi celular ya puedo hacer muchas cosas intrépidas, pero en ese momento y en el desarrollo tecnológico del cine fue muy importante poder tener una cámara ligera. ¿Por qué creen que sería importante tener una cámara pequeña para la ruptura de estas formas hegemónicas? ¿A quién se le ocurre algo para no agarrar el micrófono yo sola? Sí. Pues eso es lo que yo creo, que al volverse más ligeras, podría ser que hubiera también una democratización de la cámara, como más accesibilidad, y así como hasta llegar donde nosotros casi todos tenemos un celular, entonces puede decirse que cada vez al volverse más ligera, pues sí, también se volvió más accesible. Sí, algo pasó también con los celulares, totalmente, le diste al clavo, querida. Algo pasó con los celulares, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan porque creo que todavía ni habían nacido cuando traíamos unos grandes tabiques. Bueno, no todos traíamos porque además era cosa muy elitista, pero eran unos celulares gigantes que traían así, que era casi como el zapato, así. Bueno, algo ocurrió también con las cámaras de cine, ¿no? El cine industrial requería estas cámaras de 35 milímetros, ¿no? Cámaras muy pesadas que eran para ser usadas en un estudio de cine, pero con una cámara pequeña, en efecto. ¿Cuál es tu nombre, querida? Yaret, le dio así al clavo. Con una cámara se podía democratizar, una cámara ligera se podía avanzar hacia la democratización y la apropiación de las imágenes. Seguían siendo parte de una élite, quien podía comprar una cámara más pequeña, pero se podían extender. Y técnicamente, ¿qué creen que pasó también con una cámara pequeña? ¿Qué pasaría o qué pasaba? ¿Qué se les ocurre? Así, lo que venga a la mente. Se podía salir a la calle a filmar la realidad. Se podía salir de los grandes estudios. Digo, sí había experimentos con cámaras grandes como el neorrealismo italiano, ¿no? que salía de los estudios de cine. Eso también estaba en este momento de ruptura, ¿no? Pero con una cámara más pequeña, más ligera. Los jóvenes, además, los jóvenes así al calor de las movilizaciones de los años 60 y de todas las olas de protesta desde los años finales de los años 50, pudieron salir y registrar la realidad circundante, ¿no? Y eso, en clave benjaminiana, también fue un golpe muy fuerte al cine industrial, ¿no? Porque entonces empezaron a surgir cines críticos de corte más, vanguardista, de corte más revolucionario, era la palabra de esa época, ¿no? Un cine vinculado a las luchas sociales, ¿no? Y es el gran momento donde podemos ver, junto a la mirada de Benjamin o de Rancière, que pueden aparecer con más fuerza esos sectores subalternos, ¿no? Cuando una cámara sale a la calle, pues ya podemos aparecer así, ¿no? Salir con la B de la victoria en la marcha o en o en la protesta, ¿no? O cuando se grababan también a los trabajadores, las trabajadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una posibilidad de aparecer y también vinculada con el escuchar, con el sonido directo, lo que ocurría, ¿no? Y escuchar esas voces que habían sido silenciadas en esta forma, de representación institucional, ¿no? Donde lo que habitaba de subalternidad, pues era la imagen estereotipada, ¿no? Pero de pronto podemos acceder a las voces de los trabajadores, de las trabajadoras, de los grupos indígenas, de las mujeres, ¿no? Y ese es como, el primer gran momento y que además corresponde y comparte época en América Latina. Y para mí ese es un momento muy especial de una imagen latinoamericana. Y ya por fin llegamos a América Latina, queridex. No sé cómo estoy de tiempo, porque vamos, ¿sí? Bueno, entonces la que sigue, por favor. Y lo que entonces ocurrió, miren, ahí está la cámara pequeña, ya no son esas grandes cámaras, ¿no? Aquí, lo que ocurrió, pues fue la irrupción de los nuevos cines, así se llamó, nuevos cines alrededor del mundo, ¿no? El nuevo cine latinoamericano,
pero también fue el nuevo cine checo, la nueva ola francesa. O sea, a lo largo del mundo, entre los años 50 y 60, se empezó a transformar el discurso cinematográfico y por un lado sí, empezó a surgir, por ejemplo, un cine de autor en Francia, ¿no? O sea, ya no tan dependientes del sistema industrial, pero por otro lado, y cobró muchísima fuerza el cine político, el cine militante, el cine de crítica social. En América Latina se llamó Nuevo Cine Latinoamericano y es una corriente muy, muy importante de realización donde las imágenes subalternas cobran muchísima fuerza, ¿no? En la imagen, que es una imagen muy interesante, pues ahí se corrobora lo que estábamos platicando ahora, ¿no? Vemos en el centro a uno de los cineastas de esta generación, Jorge Sanginés, un cineasta boliviano que trae su cámara pequeñita, ¿no? Que ya la trae así, hasta la trae cómodamente, ¿no? Bueno, no sé si eran tan pequeñas, pero por lo menos no era la cámara de 35, va cómodamente. ¿Y alguien me quiere ayudar a describir la imagen? Como a decirme qué es lo que están viendo ahí. Sí, así es, están filmando una película. ¿Qué más? ¿Qué más hay en esa? Ajá. Sí, a ver los expertos. Yo creo que es más bien una lámpara, pero no estoy segura. Te refieres a esto, ¿verdad? Los expertos, ¿qué creen? Fíjense que no había reparado, pero puede ser, sí. Sí, parece ser que en efecto un micrófono para captar el sonido, ¿no? que está ocurriendo en la escena. ¿Qué más? Y describan a estos jóvenes de los años 70 que vemos ahí. Así es muy importante, ¿no? Del lado izquierdo están los habitantes de una región, ustedes no saben, pero parece ser una región andina, ¿no? Es específicamente el Ecuador, donde Sanginés estuvo exiliado, ¿no? Y son grupos quechuas. Sanginés tuvo una larga tradición y el grupo Ucamau, como se llamaba su colectivo, de tener o de plantear las primeras imágenes no estereotipadas, digámoslo así, de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, de este lado vemos a la comunidad, ¿no? Hay un niño que está leyendo un periódico, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué más? ¿Qué más ven? Ya nada más para cerrar. ¿Cómo los describirían? ¿Las describirían? Sí. La claqueta, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Donde se marca el inicio o el final, ¿no? De la secuencia o de la grabación, bueno, no sé exactamente, pero, ajá. Creo que también la centralidad del hombre blanco. Sí. Sigue existiendo la idea de una centralidad masculina, ¿no? Aunque hay elementos que están haciendo diferente a la imagen anterior, ¿no? O sea, como dicen, la presencia de la comunidad indígena, el hecho de que esta mujer que está aquí en el centro, que por lo demás es una persona muy importante para el grupo Ucamau, se llama Beatriz Palacios, ¿no? Que fue la productora, que fue la impulsora, también nos habla de la presencia de mujeres en este nuevo cine, ¿no? Sí hay un tema indiscutible con la figura masculina, sigue estando ahí presente, pero vemos que hay en efecto otro equilibrio en la realización, ¿no? También podemos ver que es una imagen exterior, ¿no? Ahí se ve el altiplano ecuatoriano, ¿no? Y marca esta ruptura. Si quieren, vamos a la siguiente, pero lo que planteas es muy importante, a fin de cuentas, porque va a ser, digamos, el punto de inflexión también de este nuevo cine, pero ahora lo vamos a ver al final lo vamos a ver con otra nueva emergencia. Bueno, esto mismo, este momento representa un posicionamiento y un sentido histórico donde
estos autores se denominaron como latinoamericanos, ¿no? O sea, decían, somos el nuevo cine latinoamericano. O sea, había una conciencia de América Latina, no era algo exterior que decía, bueno, vamos a agruparlos como cine latinoamericano, sino ellos dijeron, somos el nuevo cine latinoamericano, nuevo en función del viejo cine industrial, ¿no? Lo que estaban confrontando eran las viejas industrias, sobre todo de México, de Brasil, de Argentina y la industria hollywoodense, y estaban planteando un nuevo modo de realización alternativo, independiente, ¿no? Y muy, muy politizado. Si quieren, vamos a la siguiente. Y bueno, esto es como algo muy, muy técnico que es importante tenerlo en cuenta. El contexto cinematográfico específicamente, aunque desde el 53, digamos, ya hay experiencias de estos cines contestatarios con la presencia de un cineasta argentino que se apellida Birri, es hasta el 68, además en clara, digamos, identidad con los movimientos a nivel mundial de jóvenes por la democratización de la sociedad, pues empiezan a hacer estos encuentros de cineastas en Viña del Mar primero, en Venezuela y otra vez en Chile, y estos lugares les dan, de encuentro les dan como también como identidad, ¿no? Y bueno, se comparten temáticas como el cine como arma de lucha, la idea de una cultura frente al imperialismo, nombrar la idea del neocolonialismo sobre América Latina. Y bueno, hay también un elemento muy importante. Recuerden que Cuba había hecho una revolución en el año de 1958-59, ¿no? Una revolución que triunfa y bueno, un poco más adelante se asume como una revolución de corte socialista, ¿no? Un poco más adelante, porque al principio era una revolución nacionalista, pero sí es un momento que da mucho ánimo a las experiencias de lucha a nivel internacional, ¿no? La revolución cubana se vuelve como un referente. Y bueno, hay esto que les decía, hay una ruptura con las formas de hacer cine previas y la idea del surgimiento de lo nuevo. Si quieres, vamos a la que sigue. Una de las películas, digamos, canónicas, ahora ya después de mucho bla, 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 les voy a poner uno de los ejemplos, digamos, más importantes de estos cines de alguna forma subalternos, ¿no? Estos cines que no estaban dentro de la hegemonía, y que es una de las piezas, digamos, más latinoamericanas del cine de los años 60, que se llama La Hora de los Hornos. Es una película que hace el grupo Cine Liberación, encabezado por Pino Solanas y Adolfo Getino, y hacen una reflexión, se llama cine ensayo, sobre lo que estaba ocurriendo en América Latina en esos años. Van a ver, una marca de época, ¿no? Es un cine marcado por la época, por toda la revolución en el llamado Tercer Mundo. Recuerden que era también, si lo están viendo en sus clases de historia, era el gran momento de la invención del Tercer Mundo, ¿no? La idea de una ideología que se oponía a la dominación tanto del primer mundo, encabezado por Estados Unidos, y también planteaba una autonomía frente al segundo mundo, que era el mundo socialista, ¿no? Y la idea de poder generar una revolución en los distintos países que habían sido colonizados, ¿no? Desde América Latina, África y Asia, Medio Oriente, ¿no? Era una perspectiva tricontinental, ¿no? Era una perspectiva amplia. Y la idea de esta película era hacer ellos, los autores decían, un filme acto, ¿no? La idea era transformar a los espectadores que no estuvieran así como están en esta sala de cine, que ya me ven así de maestra, ya estamos muy aburridos. No, era que los espectadores se movieran y se convocaran a la acción y dejaran el lugar de espectadores, decían en ese momento, ¿no? Y se volvieran actores revolucionarios, ¿no? Era como la intención del cine. Fíjense qué lugar tan importante tenía el cine en ese momento, ¿no? O sea, esta idea de transformación social. También van a ver las marcas de la época, ¿no? O sea, también
solo se puede leer una película de este tipo en un contexto marcado también por la irrupción de la violencia, el imperialismo en América Latina, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver el inicio un poco para platicar. La introducción era una película de 3 horas, tampoco era tan emancipadora de los espectadores, porque yo creo que los pobres trabajadores también les daba un poco de sueño estar ahí 3 horas y, bueno, en ciertos momentos la película se interrumpía y decía, vamos a hacer un cine debate, ¿no? Para convocar a la discusión, a la reflexión. Es muy interesante, pero sí, en efecto, era una película que analizaba socialmente el contexto argentino de los años 60, ¿no? Entonces, vemos el inicio, por favor. Ay, el sonido no sé si tenemos. Ahí está la presencia de Cuba, ¿no? También la imagen del Che es muy importante y toda la revolución guevarista. Ahí. Voy a pausar un poquito para cambiar el audio. Perdón, es que el sonido es importante también, porque es como una compaginación entre las percusiones y las imágenes, pero igual se escucha un poquito. Se oye así ¿Se escucha en el proyector? Se oye el proyector un poco, pero si se puede. Ahí.
dura 3 horas. Un día que nos juntamos y la vemos completa. No es cierto. Bueno, sí, es muy interesante. En realidad tenemos que leerla como un documento histórico, ¿no? Está en el marco de las luchas revolucionarias de los años 60, 70, en el marco de del horizonte guevarista, del horizonte de la Revolución Cubana, ¿no? En el horizonte, justamente ahora que se celebran el aniversario de Frantz Fanon, en el horizonte de esta teoría de Fanon sobre la liberación de los pueblos, el tema pues muy, muy distante también a nuestra perspectiva histórica de la violencia como forma de liberación, pero que era parte de lo que estos jóvenes pensaban, ¿no? Y ahí, en este documento, podemos también leer lo que hemos venido platicando de ruptura de estos cines, ¿no? La idea de hacer un trabajo en colectivo con las organizaciones, los grupos obreros, ¿no? La idea de representar lo que no se podía representar en ese momento, la idea de que el cine sea un espacio de crítica, ¿no? Están ahí presentes y están hablando también de estos destellos. Y luego también, ahí viene como a nuestra cuenta, la idea también del aparecer en destellos, la percusión, ¿no? Que también hablan de pues una obra de vanguardia de ese momento, ¿no? De experimentación, ¿no? Con el montaje para transmitir las ideas. Además, pues el Grupo Cine Liberación en esa época, muchos de sus integrantes trabajaban en publicidad, entonces tenían también una relación cercana con otras formas de comunicación y por eso hacen este primer montaje muy, muy dinámico, ¿no? Y bueno, la idea de la liberación como horizonte epocal. Dice, esta es una cita porque además este momento de producción de imágenes también se acompañaba de manifiestos. El Grupo Cine Liberación hace un manifiesto muy importante que se llama Hacia un tercer cine, ¿no? La idea de que también tiene que haber otras formas de realización y dicen, la lucha antiimperialista de los pueblos del tercer mundo y de su equivalente en el seno de las metrópolis constituye hoy por hoy el ojo de la revolución mundial. Tercer cine es para nosotros aquel que reconoce en esa lucha la más gigantesca manifestación cultural, científica y artística de nuestro tiempo. La gran posibilidad de construir desde cada pueblo una personalidad liberada, la descolonización de la cultura, ¿no? Ahora también que están como muy en auge el paradigma decolonial, postcolonial, pues aquí hay una de sus raíces, ¿no? La idea de que también hay que descolonizar las imágenes, ¿no? Para poder transformar la realidad. En efecto, ellos tenían también un programa político muy vinculado a las luchas de liberación en América Latina, pero ahí están estas primeras marcas de realización, ¿no? Hay una relectura de la historia, si ustedes pueden ver, ¿no? Esta historia que nos contaron es falsa, hay que contar una nueva historia, las imágenes que nos han mostrado sobre América Latina son falsas, hay una realidad de guerra que subyace, ¿no? Dicen guerra de liberación para los pueblos, pero también es una guerra, y sobre todo y en principio es una guerra de opresión, de dominación, ¿no? Entonces, esa es una película del 68. También es importante como tener en cuenta que están incursionando también en un género pionero, el cine ensayo, ¿no? Poner ideas y articularlas a través, como si fuera un ensayo escrito, ¿no? Articular una argumentación con imágenes, que es también un ejercicio interesante. Y bueno, toda la ruptura de la forma más representativa. Evidentemente hay una distancia muy grande entre este cine y un cine clásico, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Otra de las experiencias que empezaban, que surgen en el marco de este nuevo cine latinoamericano. Sí, la que sigue, por favor. Ya nos corre. Ahí está. Es la del grupo Ucamau, que ya les había comentado, en Bolivia. El grupo Ucamau es un colectivo que integran muchos jóvenes, o un grupo de jóvenes bolivianos encabezados por Jorge Sanginés, pero también está Antonio Guino, vimos a la propia Beatriz Palacios en distintos momentos, pero la característica, y esto viene a cuenta de lo que veníamos platicando, es y su característica más importante y como la renovación que ellos plantean es la posibilidad
de que por primera vez los pueblos indígenas, en este caso de Bolivia y de toda la región andina, puedan aparecer con rostro propio, ¿no? Hacen la primera película hablada en quechua, en el mundo entero, ¿no? Que se llama Ucamau, que es una expresión quechua que es así es, perdónenme, no es quechua, es aymara. Después filman en quechua, pero Ucamau es aymara y es pues una historia que está completamente hablada en aymara. Es una historia que tiene que ver con el maltrato, el colonialismo interno hacia las propias comunidades indígenas. Y bueno, por lo demás, para mí es una de las más bellas expresiones de estas imágenes subalternas del cine de esta época. Es una historia muy sencilla, ubicada en el lago Titicaca, en el altiplano boliviano, y bueno, básicamente es la historia del ultraje a una mujer aymara y la búsqueda de venganza por parte de su esposo, ¿no? Y el enfrentamiento con este mestizo explotador también que tiene ahí una figura que simboliza en general el orden de dominación colonial en Bolivia. Vamos a ver el tráiler. La Hora de los Hornos, para quien le interese, 3 horas invertirle en su vida, está en YouTube. Las películas del grupo Ucamau se pueden rentar en la página del grupo, no circulan tan fácilmente, aunque yo creo que hay algunas que circulan en YouTube, aunque no tienen muy buena calidad, pero también se pueden ver en YouTube. En general circulan, pero si las quieren ver con buena calidad, se pueden también alquilar en el grupo, en la página del grupo Ucamau. Pero si quieren vemos este tráiler. Este es el tráiler de la película. Bueno, ahí está Ucamau. Esa película le da nombre al colectivo, al grupo. Es un grupo que todavía existe hasta la actualidad. Bueno, digamos el director Jorge Sanginés, que vimos en el inicio del nuevo cine, que estaba con la cámara en mano, todavía vive, sigue haciendo películas, pero bueno, esta película es muy importante por eso. Además, es el primer largometraje realizado de ficción, realizado en Bolivia, ¿no? Vean también la significación de este poder tomar las cámaras, ¿no? Aunque estaban auspiciados por el órgano estatal, que después son expulsados, ¿no? Después de la revolución en Bolivia se crea también un instituto de cine al que entran estos jóvenes. Evidentemente esta película les vale la expulsión del
Instituto Cinematográfico Boliviano, precisamente porque el dictador de ese momento, Barrientos, les dijo, bueno, me están sublevando a los indios, ¿no? No soportaron la sociedad mestiza boliviana, no soportó la última escena que aparece también aquí, ¿no? De el enfrentamiento entre el indígena y este mestizo explotador, ¿no? Y esta idea como de la venganza, ¿no? Que es interesante. El propio grupo Ucamau después cuestiona mucho su propia imagen, ¿no? Dice que como que caen también en la retórica indigenista un poco, ¿no? O sea, que también reproducen los tópicos indigenistas, sobre todo de las figuras individualizadas, ¿no? O sea, son un enfrentamiento entre dos sujetos y no una lucha colectiva. Después van a realizar otras grandes películas. Ahorita vamos a hablar de una que es un documental muy importante sobre la masacre de la noche de San Juan en Bolivia, pero antes de ello hacen otra que se llama Yaguarmalcu, esa sí es en quechua, ¿no? Sangre de cóndor, donde ya retratan más una lucha colectiva. Es muy experimental, si se pudieron dar cuenta en este pequeño tráiler, ¿no? Está confrontando el modo de representación institucional abiertamente, ¿no? O sea, si se dan cuenta, trabaja muchísimo los cuerpos fragmentados, ¿no? El ojo de Sabina, la protagonista, las manos, ¿no? El montaje, hay un juego con montaje alternado, montaje paralelo para retratar las secuencias de duelo y enfrentamiento, ¿no? Incluso subvierte la idea del duelo de estilo western, me parece, ¿no? Con este duelo en el altiplano, está confrontando, ¿no? la idea, pero lo más disruptivo de la película es que sea una película hablada en una lengua indígena y sea una película de venganza, ¿no? Otra vez este tema del horizonte de la violencia de ese momento, pero esta posibilidad de aparecer con rostro propio se despliega, ¿no? No deja de haber la tensión, como decía Gramsci, ¿no? No deja de aparecer en tensión esta imagen, pero ya está emergiendo. Si quieres, vamos a la que sigue. Había una antes, pero sí, igual no la podemos... otra de las grandes películas de esta, no les traje secuencia, pero está también la trilogía, tiene que ver con el género documental, La Batalla de Chile, que registra todo el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, con una cámara en mano logran recuperar toda la organización popular en torno a la unidad popular y al primer gobierno socialista en América Latina que llega por la vía democrática, que es el gobierno de Salvador Allende, y registran también todo el golpe perpetrado por Augusto Pinochet con el terrible desenlace que conocemos, y pues al final de un registro muy amplio que realiza Patricio Guzmán, desde el 71 hasta el 73, logran hacer una trilogía que recupera desde el primer año, los primeros momentos del gobierno de la Unidad Popular hasta el golpe de Estado, ¿no? Una trilogía que tiene que ver con la insurrección de la burguesía, el poder popular y el golpe de Estado. Aquí hay algunos datos importantes de la película, es uno de los documentales más importantes de América Latina, y lo interesante, si quieres vamos a la siguiente, es justamente cómo Guzmán tuvo la sensibilidad de mirar más allá de lo que se veía, ¿no? O sea, esta idea otra vez de subvertir estas imágenes. Él no sabía cuando empezó el registro que iba a haber un golpe de Estado, nadie sabía, ¿no? que iba a ocurrir, solamente había una confrontación muy fuerte en Chile en ese momento, ¿no? Pero dice el propio Patricio Guzmán, la verdadera relevancia de la película radica en el descubrimiento de un hecho fundamental. Se descubrió que el cordón industrial es como un ente invisible. Tú no lo ves, tú no ves la fachada de la fábrica, ves un letrero. No es una inauguración, no es una manifestación. Este es el principal descubrimiento, aprender a ver los hechos invisibles que contiene la realidad. Si quieres, vamos a la siguiente, por favor. Y es muy interesante, otra vez, cómo aparecen estas imágenes subalternas. Lo más poderoso de la película es el testimonio de la gente que estaba luchando y apoyando a Salvador Allende, ¿no? Ese poder acercarnos. Hay algunos autores y críticos de cine que dicen
que si alguien durante la Comuna de París hubiera tenido una cámara, hubiera filmado algo similar a lo que filmó Patricia Guzmán, de lograr captar la energía popular, la identificación con el proceso, ¿no? El convencimiento y la claridad política, y todo eso aparece en esta emergencia de las imágenes subalternas, en el testimonio. La que sigue, por favor. Este es el otro documental de San Ginés y del grupo Ucamau, El coraje del pueblo, que también está en el marco de la violencia política en Bolivia, también en el marco del golpe de Estado en el 73 de Hugo Banzer, y lo que hacen es recuperar una masacre, que es la masacre de la noche de San Juan en el 67, cuando justamente el Che Guevara estaba por esas épocas organizando la insurrección en Ñacahuazú, en Bolivia, y bueno, a la par se da esta represión de mineros. Es muy importante, si quieren vemos, todavía tenemos un poquito de tiempo, ya es de las últimas secuencias. Es muy importante porque en este documental se empieza a desplegar algo que elaborará después el autor, que tiene que ver con algo que se llama plano secuencia integral, ¿no? Que es el uso de la cámara y para grabar una secuencia sin cortes, y si se dan cuenta, la cámara está circulando a través de la acción. Es el tráiler. Ya. Es un trabajo también que se hace cada vez más colaborativo. Esta imagen que ya identificaban, ¿no?, de la figura del director como el creador, se empieza a desarticular, ¿no?, y se empiezan a trabajar obras más colaborativas. Esta película, si quieren encendemos la luz. Esta película se hace con las propias comunidades que vivieron la represión, y se hace una reactuación de los hechos de violencia. Entonces, lo que vemos es a la comunidad de mineros actuando y representando otra vez la violencia como un hecho de memoria, ¿no?, y trayendo a cuenta a figuras importantes de la tradición popular para ser representadas en esta película, ¿no? Entonces vemos ahí cómo se articula la búsqueda de la continuidad, la búsqueda del retratar el territorio colectivo con la memoria y con la reactuación. Este tema de la reactuación va a ser también muy importante, y vemos ahí cómo empiezan, a pesar de que existe la figura del director, empiezan a emerger y a confrontarse esas voces, digamos, subalternizadas, ¿no?, y empiezan a tener cada vez más agencia. Vamos a la siguiente. Ya voy a terminar. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Quieres cerrar? ¿Ir cerrando? Muy bien. Vamos a terminar con eso. Yo traía otro, pero bueno, nos faltó tiempo. Traía otras cosas. Vamos a cerrar con la última... Bueno, con la primera irrupción que podemos plantear también de confrontación con esta lógica política y este cine político de los años 70, que tiene que ver con la irrupción de las mujeres, ¿no? En efecto, este cine, como la imagen lo planteaba, es un cine muy marcado por la presencia de hombres, ¿no? También hegemonizó la figura masculina, pero a la par, la teoría feminista de esos años también estaba haciendo una reflexión sobre las imágenes hegemónicas, y las teóricas feministas, entre ellas Laura Mulvey, en un texto muy importante del 75 que se llama Placer visual y cine narrativo, desenmascaraba la hegemonía de la representación, o sea que este modo de representación hollywoodense también escondía dentro de sí una mirada patriarcal, ¿no? Una mirada que en un mundo, dice Laura Mulvey, ordenado por el desequilibrio sexual y donde el placer de mirar solamente le corresponde al sujeto masculino, mientras que las mujeres solo aparecíamos o hemos aparecido
como objeto de representación. Además, un objeto de representación vinculado al deseo masculino. Es muy interesante toda esta propuesta que completa este mapa de la hegemonía, digamos, hollywoodense del cine clásico, ¿no? Y esta crítica que también se está haciendo desde el feminismo. No es que, y eso lo quise poner en el inicio, no es que las mujeres sean minoría, ¿no? Siempre han estado en la historia del cine y en general somos la mitad del mundo. No es que es un error pensarlas como minoría, eso que Rita Segato dice, el error de la minoritización, pero sí habían sido marginadas y han estado marginadas de la historia del cine, se les ha ocultado, ¿no? Siempre pensamos en que el surgimiento del cine es un dominio de los varones y no, hay cineastas que han sido ocultadas desde el origen, ¿no? Pioneras del cine, igual en toda la historia del cine industrial han estado presentes las mujeres, sin embargo, ha habido un oscurecimiento, ¿no? Y por otro lado, como dice Laura Mulvey, la mirada masculina ha proyectado su imagen también sobre este cine hegemónico. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, entre estas irrupciones, también los colectivos de cine político también estuvieron encabezado por mujeres que empezaron también a tomar las cámaras y a disputar la realización. En México es muy importante un colectivo de esos años que fue el colectivo Cine Mujer, que eran estudiantes del CUEC, alumnas de la Escuela de Cine de la UNAM, que empezaron a tomar las cámaras también para cuestionar la hegemonía de la mirada masculina y del orden patriarcal, y también asistiendo y colonizando masivamente las escuelas de cine, las realizaciones de cine independiente y también el legado es muy importante y esta desarticulación de esta imagen hegemónica. Les traía el corto de Y si eres mujer, que es un corto muy bonito, pero sí dura creo que unos 10 minutos que no tenemos, pero igual se los puedo compartir para que lo vean más adelante a quien les interese el tema de género. Me parece que esta primera irrupción también y confrontación incluso a las prácticas machistas que había al interior de los propios colectivos, donde la figura masculina también, algunas autores en el machismo-leninismo de la realización también militante, pues existía, y estas mujeres cuestionaron esa representación. Otra irrupción también muy importante que cuestiona, pues si quieren vemos un poquitito de la anterior. Sí. Ya se fue. Bueno, si no, vamos adelante. Ya luego, más adelante, lo vemos más. Otra poquito. Otra más, porque también no nos va a dar tiempo de verla. Esta es de Rosa Marta. Es una película del 75, me parece, sobre, la que sigue, por favor, sobre el aborto. También es una película que toca el tema del aborto muy tempranamente y toca la discusión sobre los temas de aborto en México. Es muy interesante. Y bueno, frente a la irrupción de la participación de las mujeres, también y derivada de esta confrontación, este modo de representación institucional, empezó a surgir el trabajo audiovisual de comunidades indígenas, ¿no? O sea, justo de esta práctica política, por ejemplo, en Bolivia surge en el 89 el Centro de Formación y Realización Cinematográfica, de la mano o reconociendo, dice en su página, reconociendo entre sus referentes las experiencias del grupo Ucamau, Jorge Sanginés y el nuevo cine y video boliviano, ¿no? Esta irrupción permite también que los propios pueblos empiecen a hacer cine, no en una cuestión, como se ha pensado, de transferencia tecnológica, ¿no? Sino de apropiación, ¿no? Estas experiencias, por ejemplo, los actores del grupo Ucamau después se volvieron realizadores, ¿no? O sea, hay toda una experiencia compleja. En México, si quieres la que sigue, tenemos otra más. Esa era una película del video indígena que en otro momento lo podemos ver. Y antes, un poquito antes, ya nos fuimos hasta el presente. Se carga. Bueno, en México, si quieres déjala ahí. Ya, estaba, la imagen que quería que viéramos era sobre el taller de realización cinematográfica, el primer taller de realización cinematográfica para pueblos indígenas que se da en San Mateo del Mar en el año de 1984, como primera experiencia de realización de
audiovisual comunitario, ¿no? O sea, como también otra emergencia más de estas imágenes subalternas, ¿no? Y bueno, esta es una experiencia institucional. A la par se están desarrollando en todo México, en los años 80, experiencias de apropiación de las cámaras por parte de las comunidades indígenas, ¿no? Es súper interesante esa experiencia. En otro día nos podemos reunir y ver también todas esta otra vía y este otro canal de imágenes subalternas. Michoacán fue y es y ha sido un epicentro también de realización indígena, ¿no? De la mano de Dante Serrano, de Raúl Máximo, que han sido de estos realizadores que han disputado las cámaras y que han disputado la hegemonía y que han planteado también la emergencia de imágenes propias, ¿no? Han disputado esta posibilidad de apropiarse de las imágenes. En Michoacán, como en Oaxaca, al margen del taller de San Mateo del Mar, también tiene que ver con las comunidades indígenas que migran a Estados Unidos y que traían cámaras de video, y esas cámaras las empezaban también a utilizar para retratar a sus propias comunidades, a sus propios pueblos. Me parece que frente a la irrupción de la ruptura del modo de representación institucional, la lucha de los cines políticos y después la lucha de las mujeres y la lucha de los pueblos indígenas, podríamos tener un panorama de estas imágenes subalternas en América Latina, ¿no? Como experiencias de ruptura de la hegemonía de las imágenes y como posibilidades de aparecer con rostro propio en este orden de representaciones, en este mar de imágenes que habitamos, ¿no? Y que siguen existiendo. Y bueno, por lo demás, las últimas secuencias, las últimas imágenes, si quieres, eran sobre las experiencias de realización indígena en México, que son muy importantes y que están disputando la hegemonía del cine industrial. Tenemos el caso de Ángeles Cruz, una cineasta de Tlaxiaco con Nudo Mixteco del 2021 que ganó el Ariel, ¿no? Y que ya se mueve en el ámbito industrial y que está planteando las problemáticas de su comunidad. Si quieres, la que sigue para que no. Y bueno, por otro lado, las experiencias de Luna Marán y el cine comunitario en Oaxaca, ¿no? Ahí también traía una secuencia, pero ya no nos va a dar tiempo, de sus trabajos colectivos, ¿no? Donde recupera el espíritu de la comunalidad para hacer cine y cuestiona las formas hegemónicas de realización que son depredadoras, que son violentas también en la realización dentro de las comunidades. Y finalmente les traje también la última película que me parece que todos tenemos que ver, Licham Mori de Ana Suyev, que ganó también en el Festival de Morelia, que ha sido como un documental muy premiado sobre la vida de una mujer Tzotzil. Y bueno, nada más quería recuperar otra vez esta idea del cine como arma que sigue apareciendo. La invitaron a inaugurar a Ana Suyev, a dar digamos, uno de los discursos inaugurales de la Cineteca, de una de las cinetecas, creo que la de Los Pinos, en México, y frente a todo el público les dijo, bueno, a mí no me tocó tomar las armas como a mi abuela y a su madre, que fueron combatientes del ejército zapatista. Dice, con la lucha zapatista, mi arma es la cámara, ¿no? Entonces, esta idea que todavía plantean, ¿no? O sea, no es una lucha violenta, pero sí es una disputa por las representaciones y por la posibilidad de aparecer en el orden de visibilidad. Y pues muchas gracias por el diálogo y, bueno, más bien muchas gracias por la escucha y podemos abrir un poco de diálogo. Y disculpen toda la extensión y el inicio abrupto. Gracias.